Continuamos, seguimos en el 102.3 de la FM, continuamos en Hoy por Hoy Madrid Oeste y como ustedes recordarán, las últimas semanas en nuestro programa nos subíamos a los coches, nos subíamos a los vehículos, pero lo hacíamos con seguridad y lo hacíamos acompañándonos de los más pequeños. Seguridad para nuestros hijos cuando viajan con nosotros en el vehículo. En las últimas semanas, si ustedes recuerdan, hemos estado hablando del movimiento a contramarcha de los niños viajando de espaldas a la marcha y lo hemos hecho con Cristina Barroso. Ella es consultora en sistemas de retención infantil y precursora del movimiento a contramarcha en nuestro país. Cristina, muy buenos días. Buenos días. Bueno, encantados de saludarte una semana más, de hablar de seguridad, de hablar de los más pequeños. Recordábamos esos sistemas a contramarcha que son muy habituales en otros países de Europa, por ejemplo, en países escandinavos como Suecia. Y hoy nos querías hablar del impacto por alcance, o lo que es lo mismo, del impacto por la parte de atrás del vehículo. Sí. Bueno, es que cuando alguien plantea la física desde el punto de vista del impacto, cuando la colisión es frontal, es fácil entender, ¿no? Porque, bueno, si claro, cuando vamos en un vehículo en movimiento y este se detiene bruscamente, todos salimos proyectados hacia adelante, bueno, pues lo normal es que si nos damos la vuelta al asiento, en este caso a la silla del niño, pues todo el esfuerzo lo retenga la silla y él no tenga que hacer nada, ¿no? Así que hasta ahí la parte fácil. Dudas, sí, hasta ahí la parte fácil, pero en el momento en el que entras en el debate, la pregunta que surge inmediatamente después es, bueno, bien, y si el impacto es por detrás, entonces tenemos lo mismo, ¿no?, que cuando vamos de frente. Y la respuesta es no, es rotundamente no. Y esto tiene que ver con una cosa que es fundamental y es con la velocidad del coche. Es decir, cuando nosotros salimos proyectados hacia adelante no lo hacemos con el peso del cuerpo que tenemos normalmente cuando nos subimos a una báscula. O sea, eso es lo que cuesta mucho comprender. A medida que nosotros nos metemos en un coche y este va aumentando la velocidad, nuestro peso va aumentando exponencialmente. De manera que si vamos en un coche a 50 kilómetros por hora, lo que el cinturón de seguridad tiene que retener son toneladas. Claro, esto es lo que nos explica la DGT cuando nos dice que no se lleven bultos, bolsos, maletas en la parte de atrás sueltas, porque en caso de accidente salen despedidos, pero no sale una maleta de 4 kilos despedida, sino una maleta de 40, de 50 o de 60, porque la velocidad hace que ese impacto, ese accidente, tenga la maleta mucho mayor peso. Claro, o sea, en Escandinavia hay una campaña que se llama No Elephants in the Backseat, es decir, que no vayan elefantes detrás. En la parte de atrás, eso es. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sufrimos un impacto por alcance, para empezar, nuestro vehículo está parado, normalmente. Sí. Eso quiere decir que en el momento del golpe, nuestro peso del cuerpo es el mismo. Y por tanto, cuando recibimos el impacto por detrás, el movimiento que hace la cabeza, que lo hace hacia adelante exactamente igual, no supone una fuerza sobre el cuello brutal, porque la cabeza realmente pesa el peso normal y porque nosotros flexionar el cuello hacia adelante es mucho más fácil y es mucho más natural que hacerlo hacia atrás. Por eso los impactos por alcance nos hacían daño cuando no había reposacabezas. En realidad es que la cabeza se inclinaba hacia atrás y no tiene margen para hacerlo. Entonces ahí es donde se producía la lesión, pero cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia adelante no pasa nada, ¿no? Entonces no es lo mismo ir con un coche en movimiento y que este se detenga bruscamente y que el cuello tenga que soportar 300 kilos, que ir en un coche parado, sufrir un impacto por alcance y que la cabeza se mueva levemente hacia adelante, porque lo hace soportando el peso normal de la cabeza normal. De ahí ¿vale? que... Entonces, ¿en qué escenario sería lo mismo un impacto frontal con una silla de frente que un impacto trasero con una silla de espaldas? Pues en el escenario en el que yo acelero el coche marcha atrás con un niño de espaldas y lo detengo bruscamente contra un volardo. Ahí tengo otra vez un peso muy elevado de la cabeza, porque el coche ha estado sometido a una velocidad justo antes de detenerse. Tenemos lesiones medulares en niños muy pequeñitos a frenazos simplemente. en ciudad.
En ciudad, sí, ni siquiera ha habido colisión, pero el frenazo ha existido, la deceleración, por tanto, ha existido, y cuando van de frente la cabeza les pesa muchísimo y no la pueden soportar. Así que realmente a 15, 10 kilómetros por hora podemos tener una lesión medular muy gorda. Y ahí sería donde tendríamos que tener cuidado. En esas circunstancias deberíamos de aumentar todas nuestras señales de precaución. Efectivamente, porque además los niños son mucho más frágiles, ¿no? Entonces no es lo mismo, si yo te quiero tumbar a ti y te doy un bofetón muy grande para tumbarte, pues a lo mejor te tumbo o a lo mejor no, pero desde luego si yo ese mismo bofetón con la misma fuerza se lo doy a un niño de 2 años, le hago mucho daño. Pues el coche no discrimina, o sea, la fuerza es la misma para todos, tengamos la fuerza que tengamos, la musculatura que tengamos, ¿no? Entonces en el caso del niño es muy frágil. Y no podemos esperar que en un frenazo, en un golpe tonto, que nosotros tenemos un collarín porque tenemos un esguince cervical, sí, el niño tenga lo mismo. No lo podemos esperar. Y lo esperamos, esperamos que sea así y no es para nada. Esa frase que has dicho de que el coche no discrimina, yo creo que a veces sí que es cierto que la olvidamos o la dejamos pasar por alto, no nos damos cuenta de que la situación es esta. De todas maneras, como nos dices, sí que nos damos cuenta de que ese gesto de poner la silla al revés, es tan sencillo, de poner la silla a contramarcha, reduce mucho las situaciones y los peligros de nuestro pequeñajo en el vehículo ante la gran mayoría de circunstancias. Cristina, ¿dónde nos podemos seguir informando de todo esto? Pues para seguir informándoos de todo esto podéis acudir a nuestra página web, que es www.acontramarcha.com, donde hay además un foro y un Facebook que estamos constantemente asistiendo, y ahí explicamos que que de espaldas y como mínimo hasta los 4 años. Y como eso es que el factor tiempo lo hemos repasado en las últimas semanas y es importante también recordarlo siempre, como mínimo hasta los 4 años. www.acontramarcha.com, la página web para informarnos de todo esto y para que continuemos hablando de seguridad de los más pequeñajos en nuestros vehículos, en nuestros coches. Cristina, muchísimas gracias por estar con todos nosotros en el 102.3 de la FM. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.